Periodismo de intermediación al servicio de la gente. Un espacio de servicio público y orientación ciudadana. Con Roberto Ruiz Tobar. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas en su formato podcast, como cada semana tratando esos temas que a ti te interesan, esos temas que llaman la atención pública, esos temas que pueden estar más dentro de ti, de lo que tú estás dispuesto a asumir, y que muchas veces, aunque no aparezcan como los temas top de la opinión en tu país, en tu ciudad, o donde quiera que te encuentres, en tu grupo de amigos, tus comunidades virtuales o reales, son temas que son de interés y que debes considerar para poder crecer siempre. Desde hace unas 6 semanas venimos trabajando en los formatos de la radio, en la radio de la Universidad Ponte Ávila, Radio UMA, una de las radios que transmite este programa, al igual que lo hace El Musiquero en .com.be. Vamos trabajando contenidos que acercan a la gente consigo mismos, contenidos que tienen que ver con la realidad del país, que tienen que ver con la realidad interior que cada quien vive, sufre, padece, y que la idea es que ese sufrimiento y padecimiento cada vez se transforme en disfrute, en mejora, en gozo y en definitiva en felicidad. Soy Roberto Ruiz Tobar, compartiendo episodio número 3 de Rompiendo Esquemas, y hoy me acompaña María Méndez, psicóloga clínica, que además hace Psicomejora. Psicomejora es una plataforma multimedia que permite acercar al hombre a su esencia con la finalidad única de siempre mejorar. Basta de diagnósticos, basta de aplicar matrices de conocimiento, si esto nos lleva a un proceso de reconocimiento con la intención de mejorar. No hacemos nada sabiendo qué tan buenos o malos somos, si esto no nos lleva a un crecimiento humano, a un crecimiento espiritual, a un crecimiento de mejora. Bienvenida, María Méndez, a Rompiendo Esquemas, podcast por ti y para ti. Gracias, Roberto. Agradecida por la invitación y sin duda un honor poder compartir de estos temas tan interesantes que has venido tocando. Bueno, fíjate, nosotros nos conocimos en una entrevista que te hice en Rompiendo Esquemas, en el formato radio solamente, no en este formato nuevo podcast. Ella como psicóloga clínica en el formato del programa Rompiendo Esquemas, el formato de radio, solamente radio, ahora en formato podcast. Por supuesto, yo le había dicho que me interesaba mucho llevar estos contenidos a la gran audiencia que puede seguirnos a través de las redes sociales, a través de las plataforma Anchor, que es la nuestra, que además distribuye en Spotify, en YouTube y en otras plataformas gratuitas alrededor del mundo. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con su esencia cuando te enfrentas a situaciones que en el día a día pareciera que te sobrepasan, que parece que están por encima de ti, que parecías no tenerlas como una amenaza, pero que efectivamente sí te afectan? El caso es que ahora nos toca enfrentar un reinicio de clases que es un tema que a todo el mundo está ocupando, si no preocupando, por lo menos ocupando en su agenda, tanto los propios estudiantes en los diferentes niveles de la educación en el país, como los padres en el caso de los chamos más pequeños, y además los adultos en el caso que tengan que dar clases como docentes o recibirlas como estudiantes. ¿Cómo, María Méndez, nosotros podemos estar preparados y cómo asumir mejor este reto que tenemos ahora ante el inicio de clases? Vale, Roberto. Yo creo que en primer lugar, una de las cosas que más me importa transmitir es la necesidad de la comprensión de algo tan sencillo, pero tan importante a su vez, como lo es el centrarnos en el aquí y el ahora. ¿Por qué lo digo? Es muy fácil caer en la tentación de gloriarnos de los logros pasados. Es decir, caer en la tentación de decir, bueno, tiempos anteriores tuvimos tales oportunidades en la educación. Años atrás, la educación era así. Y ante esta comparativa es muy fácil, entonces, como poner en poco la situación en la cual nos encontramos y fácilmente menospreciar la educación actual. ¿Por qué lo digo entonces? Con este contexto de pandemia, con este contexto de cuarentena, con esta nueva modalidad que todos tenemos que enfrentarnos en el ámbito educativo, es muy fácil escuchar con cierto tono, mejor dicho, peyorativo, de cómo era la educación antes y de cuán malo es el sistema que se está abordando en este momento, y por tanto es muy fácil caer a la generalización de que esta educación no va a servir para nada.
¿Por qué lo comento? Porque lejos de ayudar, y bastante lejos de hecho, lo que hace es sentir mal al estudiante de este momento. Entonces, ¿por qué lo comento? Por la importancia de reflexionar y decir sí, el pasado tuvo su momento importante, el pasado tuvo su gloria, es mi responsabilidad en este instante yo darle valor a mi momento. Y si este es mi momento de estudiar, es mi momento de valorarlo como tal. Cuando hablamos, María, cuando dices la educación de antes y la educación de ahora, ¿te refieres a la educación presencial versus la educación a distancia? ¿Es ese el comparativo que estamos haciendo? Sí. Creo que es como que el más notorio, por así decirlo. Claro, pueden venir muchas otras comparaciones, ¿no? Que si antes los laboratorios tenían tales cosas, ahora no por cuestiones de presupuesto, pero ahorita en particular me centro en eso, que es muy fácil comparar, como que, bueno, yo sí veía a mis compañeros en una aula de clase, ahora que es eso de unas reuniones por Zoom, eso no es educación. Entonces, insisto, esta comparación, lejos de ayudar, lo que hace es quitarle el valor a algo tan importante como el. ¿Has tenido tú como psicólogo clínica la experiencia, la oportunidad? Porque comienza ahora un periodo académico de año, por supuesto, para que esos institutos que tienen el sistema por año, pero por semestre, como es el caso de la Universidad Monte Ávila, ya tuvimos un semestre que concluyó en julio, en el cual pudimos adaptar sobre la marcha, sobre la contingencia sobrevenida, a esos formatos. Está comenzando ahora un año. ¿Has tenido la oportunidad en estos 6 meses que tenemos ya de pandemia, situación de pandemia, de recibir consultas que las personas te preguntan, te dicen cuáles son aquellas afecciones o afectaciones o situaciones que más les están costando asumir, ya sea a los padres o a los estudiantes? ¿Cuáles serían ese top de cuáles son las situaciones que más afectan y que más atormentan y preocupan al venezolano en este caso? Bueno, en primer lugar, yo creo que como seres sociales buscamos la aprobación de los otros. Y por eso reitero en el tema. Si los otros no valoran lo que yo estoy haciendo, yo misma lo voy a poner en foco. Y ven entonces la comparación de cómo era antes y cómo es ahora. En efecto, sí he recibido casos, sobre todo de universitarios por medio entre 18 y 21 años y padres y representantes. Me aboco a los primeros. Los universitarios en promedio de 18 a 21 años, que son los casos que he atendido, manifiestan como la necesidad de compartir, la necesidad de intimar con los compañeros. Ese recuerdo con añoranza de cuán bonito era, no sé, la vida universitaria que creo que todos en este momento. Y en cuanto a las problemáticas que se presentan naturalmente al encontrarnos en Venezuela, es el tema de las conexiones, de cuán buenas o cuán inestables pudiesen ser, agravando entonces la eficacia que se requiere. Otro de los problemas que también me tocó atender es, a ver, como la demanda y la dificultad para crear hábitos. Es decir, es una demanda promedio o incluso alta, pero con este contexto en particular me está costando a mí como individuo crear hábitos sanos que me lleven a la consecución de esas metas que me plantea la universidad. Avísame si hasta acá se comprende lo que quiero decir. Sí, comprendo perfectamente que la dificultad en principio es ver si esta modalidad de estudio es tan beneficiosa o tan efectiva como la presencial 100%. Lo segundo es saber si puedo yo acostumbrarme de acuerdo a mi formación. Cada persona tiene, digamos que, unos hábitos aprendidos y una forma de generar sus propios hábitos. Es posible que uno diga, mira, no, yo no puedo. Yo no puedo generar un hábito a distancia. Yo no puedo estando en mi casa todo el día, decir, yo me quito la pijama a las 7 de la mañana, a las 8 me pongo el pantalón y la camisa como si fuera a dar clase o a tener alguna consulta y luego, entonces, religiosamente no me paro desde la silla con la computadora para atender los casos, para dar las clases, para hacer lo que me toca hacer. Luego al mediodía me levanto, voy, caliento la comida, almuerzo, descanso y a la una estoy otra vez sentado porque tengo ese hábito no es tan sencillo crearlo, no es tan sencillo adaptarse a ello porque tenemos necesidades distintas, tenemos formas distintas. El venezolano, bueno, por naturaleza es kinestésico, pero también es visual, también es auditivo. Entonces, ¿cuánta falta nos hace
sentirnos kinestésicos, por supuesto. O sea, esa es la principal de todas. Otros días los muchachos que extrañan el aula, extrañan abrazarse, tocarse, molestarse, empujarse. Ese contacto físico es necesario. Somos de eso, somos de tocarnos, de sentirnos. Somos de vernos, somos de percibir una mirada, de percibir una reacción. Eso nos hace falta. Es posible, has tenido casos de gente que dice, mira, yo evidentemente no puedo, yo no puedo con esto. O sea, yo necesito estar ahí, yo no puedo generarme un mundo falso, un mundo ficticio en el cual el cuarto de mi hijo, como ya no vive aquí en Venezuela, ahora este es mi estudio. Entonces, la sala de chat es la sala principal de la casa. Entonces, el área de estudio es esta. Es posible, mi querida psicóloga clínica María Méndez, que existan personas que su estructura mental, su experiencia de vida, le dificulte un poco adaptarse a esta nueva forma de entender las cosas. No solo es posible, Roberto, sino que en efecto está ocurriendo. Y está ocurriendo que no hay como esa sinceridad de decirlo tan abiertamente, sino que se hace el intento de continuar, se hace el intento de seguir perseverando en esta educación que antes no nos había tocado o no de forma absoluta. Y vienen entonces como las afecciones emocionales, quizá, o sea, naturalmente el individuo tiene la particularidad de tener una resistencia al cambio. Nos pasa a todos en algún momento, pero de una u otra manera la personalidad va a permear si somos más abiertos a los cambios o somos un poco más cerrados. Aquí entonces es donde viene el afrontamiento. Que a ver, chévere, me tengo que levantar, tengo que ver clases, tengo que hacer los trabajos y cumple mi rutina normal. Técnicamente eso está ocurriendo, pero no en todas las personas. En este en particular que tú me planteabas, yo creo que lo que más me importaría es que seamos honestos. Si me está costando y lo reconozco, eso es un gran paso. Porque ahí es un momento de decir, ajá, me está costando, más que el promedio, ¿qué hago? No puedo seguir fingiendo que todo está bien, y que bueno, chévere, que me tengo que adaptar porque soy profesora, porque soy secretaria, porque tengo que pasar el semestre, todo está magnífico. No. Si esa es la actitud, no vamos a marchar tan bien. También es una cuestión de entender los tiempos y los procesos de adaptación. A unos u otros les tomó quizá un mes, a otros les va a tomar más. Y eso no lo hace malas personas. Ahora fíjate, hay otro aspecto que es bueno considerar, porque estamos hablando de los hábitos, de la condición de las personas, tener una experiencia sobre unos hábitos aprendidos que se puedan mejorar, se puedan ajustar, siempre y cuando exista, como tú dices, disposición. Yo tuve, por ejemplo, el semestre pasado, alumnos que nunca entregaron ni una sola tarea, ni una sola de las actividades, ni entregaron, yo doy radio y oratoria, no enviaron ni un solo audio, no enviaron ni un solo guión, no enviaron una sola tarea, nunca se conectaron a las charlas en Zoom para aclarar dudas. Entonces tú dices, bueno, pero es posible que exista alguien que simplemente, ante la imposibilidad de ajustar la vida y el hábito de manera fluida, simplemente renuncie y diga, mira, no puedo porque no tiene el interés o porque no reconoce, como tú decías, no reconoce que es una debilidad que tal vez tenga, que debe trabajar, para cambiarla y para ajustar las cosas que tengan que ajustar. Y no hay por otra parte, tal vez ese sentido de frustración que te diga, no puedo, o rebeldía que diga, no quiero. Ok, respondiendo a tu primera pregunta, en efecto, yo creo que estamos hablando de un periodo bastante fuerte, como lo fue el inicio de la cuarentena. Creo que las herramientas que para ese momento teníamos no son las mismas que tenemos ahorita. Yo creo que no esperábamos esta pandemia, no habíamos sido preparados antes, las realidades habían sido muy diferentes, las conexiones son muy diferentes en cada una de las personas, la economía fue muy diferente, y ahí no me atrevo a juzgar de si realmente no querían o no podían, y si no querían, lo que sí me atrevo a aseverar es que yo creo que la emoción tiene un componente bastante importante en el comportamiento humano, y si emocionalmente las personas no estaban bien, naturalmente su comportamiento se iba a ver alterado. Entiendo que la universidad no es fácil, la universidad suele ser como un componente de demandas académicas que me van a acreditar en algún momento que soy profesional o no, y al volcarse a un formato diferente al que yo vengo trabajando, es natural que yo desarrolle una especie de rechazo.
Ojo, el hecho de que sea natural, ni con esto no pretendo justificar a ningún estudiante y decir tranquilo, no pasa nada, no, ya va. Cada quien tiene metas, cada quien tiene propósitos, cada quien tiene objetivos. Si la persona realmente quería continuarlos, hubiese buscado formas alternas. Si no, bueno, era su responsabilidad y tenía total potestad para decir no quiero continuar y bueno, creo que fue lo que además de uno pudo haber hecho, aunque hago la salvedad que esa decisión pudo haber estado permeada por la calidad de internet, por las condiciones económicas, por las condiciones de agua, luz, electricidad, gasolina u otras. Eh, en cuanto a tu segunda pregunta, por favor me las reiteras. La segunda pregunta era que si era posible diferenciar cuando un muchacho estaba actuando por rebeldía, si me, yo no quiero hacerlo porque, bueno, no me da la gana. Así como hay profesores, que debo decirlo, que también se negaron al cambio y dijeron, mira, a mí no me pagan por dar clases en internet. Frase triste, frase que me parece que desdice mucho de lo que es la labor de un docente, pero que sí tuvimos la oportunidad de escucharlo en algunos casos. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros diferenciar que una persona efectivamente diga, yo no quiero hacerlo? O a quien diga, mira, efectivamente yo no puedo hacerlo, lo intento, pero no puedo adaptarme a estas formas sincrónicas y asincrónicas de clases y no clases, de tener que asumir un rol que antes no tenía, que era revisar los contenidos en unos horarios, unos lapsos de tiempo, eh, aclarar dudas 2 días después de conocer la charla, y no en el momento cuando uno levanta la mano y lo hace. También el docente es difícil cuando tú das una clase y puedes ajustarte durante el momento. Hablábamos hace un rato sobre lo que son los mensajes en las comunicaciones en general. Tú puedes tener un feedback directo en el momento. Entonces, la pregunta era, ¿cómo, si es posible diferenciar, cuándo es que no quieres hacerlo por rebeldía o porque simplemente no estás de acuerdo con el cambio que se está exigiendo, o cuándo efectivamente es que no puedes hacerlo porque, bueno, porque hay algunas limitaciones que obedecen más a la forma en que tú eres, como te has desarrollado y desempeñado a lo largo de tu vida? No quiero y no puedo. ¿Forma de diferenciarlo? Ok. Me voy a pegar a un comentario que me hacías antes de reiterarme la pregunta, y era la frustración. Yo creo que la frustración de una u otra manera nos puede dar luz de si la persona no quiere o no puede. La frustración básicamente es el malestar que presenta o vivencia la persona porque algo no salió como ella esperaba. La frustración surge cuando yo me planteo un objetivo o una meta de una manera en particular y no surge de esa forma. Incluso puede surgir de otra, pero no me gusta cómo es el resultado que estoy obteniendo. Me frustro, me siento incómodo con la realidad que estoy afrontando, y yo creo que naturalmente todos los estudiantes y profesores tuvieron que haber pasado por un proceso de frustración al tenerse que abocar a una modalidad que no era la que ellos habían predispuesto antes. ¿Qué pasa? ¿Cómo identificar o si hay o no indicadores de cuando una persona quiere, pero no puede, y cuando una persona básicamente no quiere? Es complejo, sobre todo porque justamente la forma en que lo podemos tener es a través de mensajes, audios o llamadas, como que mira, ¿qué te pasa? Algo está mal o algo no marcha bien en casa. Sinceramente, me atrevería a decir que incluso para las mismas personas que lo pasan puede ser un poco confuso. Insisto, no pretendo defenderlas, pero ellos mismos pueden estar en una ambivalencia de que, bueno, pero es que me gustaría terminar el semestre, pero es que no me gusta, no me siento bien. Otros pueden estar un poco más claros. Otros pueden decir, no, yo no estoy dispuesta a esto, simplemente no quiero, aun cuando tenga las condiciones. Otros pueden estar en una condición también de ambivalencia, en el cual digan, o sea, me gustaría, tengo la intención, pero no tengo la energía. En síntesis, es complejo aseverar y poder tener muy claro de cuando una persona quiere o no quiere. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos hace humanos en parte, ¿no? La diferencia que cada uno puede. Ok, y entonces ya en cuanto a la manera de afrontarlo, o sea, obviamente, seguramente hubo quienes tuvimos la oportunidad de hacer estos ajustes previamente desde el mes de marzo, tanto como docentes, como estudiantes o como padres y representantes, porque somos todos la misma sociedad que está, digamos que cada quien desde un rol distinto, adelantando políticas y haciendo ajustes en sus hábitos de vida para que esto funcione. Independientemente de haber tenido o no la posibilidad antes de hacerlo y comenzando un año, entonces, ¿cómo afrontarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas como psicólogo clínico que nosotros debemos asumir? Entiendo ya que uno es admitir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras fortalezas y un poco trabajar en lo que no nos es tan fácil, tan común, las herramientas, más allá de la conectividad a Internet, que es un tema bastante importante,
la disposición o la disponibilidad de equipos, que también es otro gran tema, pero suponiendo que eso está superado, que tenemos la posibilidad de unos equipos, de una conectividad, ¿cómo asumir esta vida que nos lleva a trabajar y vivir todo dentro de un espacio físico reducido, pequeño, y vivir en ese espacio 24 horas al día, haciendo cosas distintas? Uno se reinventa, uno se pone a hacer cosas también útiles como hacer ejercicio, como caminar o como hacer alguna otra actividad que por lo general lo tiene descuidado, pero no siempre es tan fácil reinventarse, replantearse cosas. En general, cómo asumir y cómo detectar aquellas cosas en las cuales podemos incidir y tal vez con el apoyo de un psicólogo clínico, como lo haces tú, poder avanzar y enfrentar esto como núcleo familiar ahora. Yo creo que en primer lugar transmitiría por lo menos la comprensión de que, bueno, nos está costando, nos costó todo este tiempo. No obstante, es parte de nuestra responsabilidad humana, así como lo es el reconocer que, bueno, en efecto nos está costando, también lo es el hecho de que no podemos quedarnos fijados en un escenario que nos gustaría que fuese, pero no es. Es decir, nos gustaría que las clases retomaran el formato presencial, pero bueno, no puede ser por lo menos no en este momento. Quedarnos acá fijados no nos va a ayudar en nada. Nos va a frustrar, nos va a generar mucho malestar, nos va a generar, no sé, cansancio, tristeza, malestar, rabia incluso. Y de hecho, estas emociones tienen la capacidad de limitarnos. El reconocer entonces que no podemos quedarnos fijados en la frustración o en el malestar de un formato presencial, nos va a ayudar a decir, ok, ya estamos metidos en esta situación, ¿qué hacemos? Las recomendaciones pueden ser diversas porque también las condiciones son diversas, sin embargo, asumiendo que están superadas el hecho de las conexiones, que ya establecimos un lugar en particular en casa para que se pueda llevar esta educación, yo me apegaría en particular a un principio que quizás es uno de los más románticos o quizás bohemios, no sé qué palabra colocarle, pero es el comprender la importancia de la educación para mí mismo. O sea, vamos a olvidarnos por un momento de que tengo que cumplir con unos lineamientos, porque el profesor si no me aplaza, si no pierdo el semestre o pierdo el año escolar. Es una cuestión de pensar en mí y en mi futuro. Yo no voy a tener otra vez 18 años, o 23 años, 25 años, 21 años, o en su defecto el área básica no voy a tener otra vez 8, 9, 10 años. Este año no puede pasar en vano. O sea, es mi responsabilidad como individuo asumir, ya va. Esta es la adversidad que me toca afrontar. Vale. Tenemos que hacerla. Y si la asumimos con una especie como de gallardía, de incluso amor por mí mismo, ni siquiera por los demás, esto va a ser un poco como más un aliciente a nosotros. Insisto, sé que suena un poco romántico, pero de aquí va a radicar que cada vez que yo tenga que entrar a ese cuarto y aislarme del resto de la casa a iniciar una clase o impartir una clase, tenga otra significación. Es recordarme que esto es un momento histórico que otras personas no habían tenido la oportunidad de pasar, y que por qué no sentirme privilegiada, que por qué tengo que significarlo de una u otra manera como siempre negativa, o sea, por qué tengo que ver la pandemia como que qué horrible, fin del mundo, porque a mí, otra gente sí pudo tener la promoción que yo no quería, otra gente tuvo la oportunidad que yo no, o sea, tenemos dos opciones, o nos quedamos en esta necesidad de siempre como criticarnos, cuestionarnos o lamentarnos, o decimos, ya va, otras personas nunca han tenido esta oportunidad, algo bueno me tiene que dejar, que no lo he descubierto, peor. Yo creo que entonces queda la oportunidad de descubrirlo. Otra de las cosas que muy ciertamente lo decías, y es la necesidad, aquí no es una recomendación más o por llenar un espacio, y es la necesidad de conectarnos con el placer de algún u otro modo. Yo sé que en diferentes países o en diferentes lugares la socialización está limitada, sin embargo el placer no. Y cuando hablo de placer, hablo de cosas muy sencillas, como el comer una comida en particular que me hace sentir bien. Hablo de algo tan sencillo como hablar con un amigo, leer un libro, escuchar una canción en particular. Y que es muy fácil que en estos momentos, cuando nos sintamos mal, los dejemos de lado. Eso es muy clásico de las personas tristes o deprimidas. No me está gustando lo que estoy viviendo, no me está gustando este presente, no quiero ver clases de forma online, tengo que hacerlo obligado. Y entonces, lejos de convertir el proceso educativo en algo fructífero, lo convierte en algo castrante. ¿Cuál es la recomendación concreta? Complementar. Primero, cambiar la concepción. Si vamos a asumir una educación castrante, esa no es la vía. No nos va a llevar a nada bueno.
insisto, no van a tener la oportunidad de repetir este tiempo. Y si ustedes lo significan de una forma peyorativa, ustedes son los que se hacen. Yo creo que la educación es parte de la vida, nunca nos vamos a dejar de estudiar, pero el periodo universitario o escolar es uno solo. Entonces, queda de parte de nosotros tomar la decisión si lo vivimos o lo afrontamos de una forma agonizante, cansona incluso, fastidiosa, o decidimos ya va, esto me lo voy a disfrutar, así me cueste. Y de la mano con esto, complementarlo con actividades gratas y placenteras que de una u otra manera nos hagan sentir no el paralelo de lo que era la vida antes, sino una realidad actual, complementada a lo que estamos pasando. Yo creo que no deberíamos pretender, Roberto, simular que todo está bien o simular una vida de clases presenciales, sino crear una vida paralela y que sea no igual de placentera como la presencial, pero una vida diferente y que también puede tener sus bondades. Entonces, si sacamos algunas conclusiones sobre este tema, lo cual no significa que yo voy a reivindicar la palabra conclusión, porque cuando hablamos de discurso, muchas personas y en la docencia dicen, no, no se debe concluir, porque es como ya acabar con el tema, acabar con el debate, acabar con los focos de discusión y debate. Pero bueno, vamos a reivindicar la palabra. Concluir es un poco en retomar aspectos importantes que nos puedan dar luego de este encuentro, decirme, después de este podcast que escuché, me quedaron tres cosas fundamentales. Rescato entonces de tus palabras lo siguiente: rescatar o redescubrir situaciones de placer. Tal vez ese placer que teníamos perdido, ese placer que teníamos abandonado por los temas de la distancia nos obligaba a pasar al día 1 hora, 2 horas, 40 minutos en una cola para moverme de un sitio a otro. Ese tiempo me lo estoy ahorrando, me lo estoy economizando. Es decir, si yo comienzo a trabajar a las 8 de la mañana, yo a las 7:59 entro a la computadora y ya estoy en mi sitio de trabajo. Entonces no tengo 1 hora perdida para llegar allá. En esa hora yo puedo meditar, yo puedo caminar, yo puedo hacer pesas, puedo hacer TRT, puedo leer, puedo tocar piano, puedo leer música, puedo bailar. O sea, yo puedo hacer cosas que nutren el espíritu, que nutren el alma y que te dan mucho placer, que tenías tiempo que no hacías, que tenías tiempo que no practicabas, porque no tenías, digamos que, la manera de ubicarlo dentro de tu agenda diaria. Aprovechamos ese tiempo extra que tenemos para cosas placenteras, para cosas que nos den felicidad y nos permitan también estar tranquilos. Nosotros, hablando de la educación, que no sea un castigo, que no sea algo que te castigue, que te castre, sino que más bien te ayude a crecer y verlo como siempre una oportunidad de mejora. Ahora bien, cuando nosotros hacemos actividades extra, teníamos también la posibilidad de hacerlo de manera online. O sea, yo puedo tomar clases de guitarra online, clases de idiomas online, puedo hacer muchas cosas online, pero si además lo tradicional lo hago online y lo extra también lo hago online, pareciera que estaría un poco abusando del formato. Entonces, yo creo que es bueno que dosifiquemos entonces el uso de nuestros dispositivos y plataformas en redes sociales, que entonces tal vez dedicarnos menos tiempo a lo que es el entretenimiento del ocio y ubicarlo también en plataformas digitales, pero tal vez no en el ocio, sino cosas que nos den tal vez otro tipo de valores y elementos. Que es importante el ocio, el entretenimiento, y sí lo es, pero busquemos también otros aspectos para que nuestro entretenimiento y nuestro placer sea mucho más amplio y no solamente se quede reducido al ocio, al chiste, a la farándula, a la frivolidad. Casos como la música, casos como el canto, casos como las artes, todos esos son factores de crecimiento importantes. Llegando al final de nuestro encuentro, como todos los encuentros que hemos tenido, muy satisfactorios para mí y espero que para mi audiencia, con María Méndez, psicólogo clínica. ¿Qué nos dices entonces para tener nosotros como nuestra agenda? Yo tomo papel y lápiz y voy a anotar 3 cosas, 4 cosas, 2 cosas, lo que tú nos quieres decir ahora, para yo llevarlo y tenerlo en mente siempre cada vez que me sienta oprimido, cuando me sienta estresado, cuando me sienta con ganas de abandonarlo porque no puedo, porque no quiero. ¿Qué cosas me recomiendas para yo rescatar mi centro y poder avanzar dentro de esta situación? Quisiera comentar una frase que ya antes he compartido y es que el conocimiento es poder. Y de hecho la empleo con toda la intención, haciendo de cuenta o teniendo muy presente que estoy en una transmisión acerca de la educación. Yo creo que si el conocimiento es poder,
en momentos donde nos sintamos abatidos, con ganas de abandonar, con ganas de desistir de esa meta que es graduarme o de ser un profesional, recordar que eso que estoy sintiendo es una emoción y esa emoción es muy intensa, pero también es pasajera, va a ayudar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos sentimos tristes, abatidos, cansados, frustrados, a partir de ahí es muy tentador tomar una decisión. Y ahí yo me atrevería a decir que vienen las malas decisiones, las cuales luego nos arrepentimos. Recordar que es la naturaleza humana que nos rige, el que nos sintamos realmente mal, que el llanto venga, que la frustración se aflore, que el cansancio sea notorio, que el malestar sea exacerbado. Recordar y tener presente que es propio de la naturaleza, pero que así como es propio de la naturaleza, que es intenso, también es temporal, nos va a ayudar a poner esto en contexto. A todas las personas que me escuchan, me gustaría hacerles saber que sí, esos momentos van a llegar. Yo no estoy pintando aquí un escenario maravilloso y todo va a ser perfecto, no. Es propio del humano que esos momentos lleguen, pero por favor, recuerden siempre que si esos momentos llegan, así como llegan, van a pasar. ¿Qué es meditar? Pensar, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero graduarme o puedo desistir de esta meta? ¿Quiero graduarme en tal tiempo o puedo posponerlo? ¿Qué quiero? ¿Qué objetivo tengo a mediano y corto plazo? Ok, ya la emoción pasa un poco, aquí tomo la decisión. Creo que me parece lo más honesto, porque insisto, ya las demás recomendaciones están dadas. Compartir, buscar cambiar momentos o complementar, mejor dicho, momentos de educación con momentos placenteros para el individuo. Algo tan simple como lo decías, Roberto, que es el mero hecho de poder dormir. Tenemos dos opciones entonces, decir, ay, qué fastidio, antes yo podía tomar el transporte público o agarrar mi carro y ahora podemos decir eso o podemos decir, oye, ahora puedo levantarme un poco más tarde y en cuestión de minutos ya estar frente al computador para la clase. Vean cómo incluso cambiar el discurso nos va a ayudar a disfrutar más la vida o a ir por la vida entonces lamentablemente. En concreto, esas serían mis dos recomendaciones clave. Recordar que por muy intensa que sea la emoción, va a pasar y por tanto meditar y conectarse con mi propósito de vida. Porque si es mi propósito, va a ser mucho más fácil consumarlo aun cuando el escenario sea gris. Eso me lleva entonces a la actitud. Te pareciera que las dos cosas que nos recomiendas tienen que ver con la actitud. Saber que tener una actitud en positivo, porque esto va a ser temporal. Y segundo, que lo voy a poder afrontar porque tendré herramientas y que será para mi mejora personal, espiritual y, por supuesto, desarrollo de siempre. Gracias, María Méndez, por compartir con nosotros estas enseñanzas, estas lecciones de vida que nos permiten crecer, ubicarnos, trabajar en nuestra actitud, siempre para mejorar. Redes sociales. @psicomejora.si en Instagram. Gracias, María Méndez, psicóloga clínica, por compartir con nosotros el tercer episodio de su podcast Rompiendo Esquemas. Recuerden entonces, Naudi García en la dirección técnica de Radio UMA, por ti y para ti. También una transmisión que se hace a través de elmusiquero.com.be y las plataformas que nos ofrece nuestro hosting del podcast, Anchor.fm, Spotify, YouTube, otras plataformas gratuitas que usted se irá enterando a través también de nuestras redes sociales, @rompiendoesque1. Hasta el próximo episodio.